Ahora sí. Buenas noches. Hoy estamos en otro encuentro de Promo Eleusis. Hoy tenemos el gusto de compartir con Ernesto del Valle y Josny Rojas, docentes del Instituto Eleusis y parte de la directiva de Eleusis Cuba. Ellos van a explorar sobre Jung y lo daimónico. La semana pasada tuvimos una excelente exposición de su parte y hoy vamos a ver una segunda parte donde exploraremos algunos conceptos y algunas dudas que quedaron en la primera. Bienvenidos. Hola, buenas noches, saludos, saludos a todas y a todos. Estamos acá de vuelta. Saludos, Ernest. Hola, Johnny. Está un poco la conexión, bueno, la conexión en Cuba está un Sí, poco malita. sí. Venga, estamos aquí de nuevo. Bueno, nos habíamos Te quedado escucha bien, Josnier. Se te la vez para la pasada imagen, pero se para la la imagen, imagen. pero te escucha bien. Mira, espérate. Ahí de momento quizás quite el video un poquito. Ujú. Voy Quita a el quitar el video, a video un ver. poco. Ok. Ya, ¿mejoró? Perfecto. Perfecto. Bueno, decíamos que nos habíamos quedado en el encuentro anterior. Nos habíamos quedado un momento ahí súper importante, Erne, porque estábamos hablando de las manifestaciones de lo daimónico, expresiones de lo daimónico, ¿no? Habíamos visto expresiones de lo daimónico en la propia vida de Jung, en la vida y obra de Jung, y un poco también pensando en cómo se expresaba esto en el arte, en la poesía, ¿no? En la propia filosofía, e incluso en expresiones más de corte político-social de lo daimónico, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué excluir una dimensión tan importante como esta? Si de hecho está conectada con eso. Y bueno, ahí estamos de vuelta de nuevo. Y repensando esto de lo daimónico, desde una frase con la que yo quiero comenzar, ¿no? De Jung, una frase bien conocida, con la que Jung un poco explicita el asunto de lo daimónico, cuando dice: el tener alma es la osadía de la vida, porque el alma es un daimon dispensador de vida, que juega su juego élfico por debajo y por encima de la existencia humana, ¿no? Bueno, esa frase queda bastante explícito y claro la identificación que hace Jung entre la psique y el daimon, ¿no? O sea, que no estamos hablando, cuando hablamos del daimon, no estamos hablando de una especie de entidad que está fuera del alma, ¿sí? O que asume el alma desde otro lugar, sino que cuando hablamos de daimon, hablamos del alma en sí misma, ¿no? Del mismo modo que cuando hablamos de la imaginación y de lo imaginal, estamos hablando del daimon también, por supuesto. Y eso nos hacía pensar, Ernesto y yo estábamos hablando sobre este tema recientemente, estábamos dialogando sobre el hecho de que, o sea, en un momento tan importante como la constitución del cristianismo en Occidente, ¿no? Cuando se constituye religión oficial, es el momento donde empieza a demonizarse lo daimónico. ¿Sí? Decimos demonizarse porque se empieza a interpretar y a identificar lo daimónico no como alma, sino como una especie de entidad maligna, como demonio, como diablo. Y ahí en ese saco de las exclusiones también entraba, curiosamente, el término de ángel, ¿sí? El término de ángel. Angiología, que, que ya venía dada por la recepción que se hizo en la filosofía árabe musulmán de personalidades como Avicena, como Inarabi, ¿no? El sufismo de Inarabi, y que más tarde va a estudiar Henry Corbin, ¿no? Una geología que hasta cierto punto puso, digamos, ¿no? Puso en alarma a los padres de la iglesia, fundamentalmente en la escolástica, ¿sí? En tanto el ángel se constituía en esa figura mediadora que posibilitaba el puente entre el hombre y lo divino. O sea, por lo tanto, el ángel también era una especie de daimon. Y en esa entidad y en esa posibilidad, en alma misma, ¿no? En alma, en puente entre el hombre y lo divino, pues no era necesario que existiera una autoridad que buscara hacer esta función. Ni una iglesia, ni un padre,
ni nada de esto. Y por lo tanto, conmigo, digamos, un cierto poder desde esa estructura, si se quiere. Y eso justifica mucho más y da tela, ¿no? Por donde contar al hecho de que ya desde los griegos, recordemos que también un poco la filosofía árabe retoma mucho a Platón y fundamentalmente a Platón, ¿no? En ese sentido. Lo daimónico también era visto de esa manera. Lo daimónico era visto, o sea, como Dios, llamando así el propio Sócrates, ¿sí? O sea, el Eros es un daimon, ¿no? Ese daimon. Y lo era así también para Sócrates, en tanto Sócrates permanecía en un diálogo constante consigo mismo, ¿no? O sea, desde esa mediación de lo daimónico. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros, a partir de ese diálogo del día, ¿no? En que estábamos inmersos, era lo siguiente: ¿cómo funcionaba esto desde las categorías junguianas? ¿Cómo podríamos comprender desde las categorías junguianas? Digamos, ¿cómo se podría comprender el mundo? Y luego vemos que esto después va a tener unas consecuencias, ¿no? Y una contextualización. Desde este viaje, yo a lo complejo. Al parecer, Daniel se le ha caído la conexión, pero bueno. Eh, en este sentido, yo creo que es bueno siempre hablar de, sobre la cuestión de lo que estaba diciendo Daniel. Te digo, De, este de- aspecto de la demonización me llamó mucho sí, la atención, ¿no? Desde haber sí, entendido lo daimónico como algo de una totalidad, llevarlo a la demonización o a la... sí, porque en esta idea de la decisión que hace el cristianismo, de la división, de decir, que habla Junso, de la cuestión de de la Trinidad y la exclusión del cuarto elemento, a la madre, ¿no? La tierra. Entonces, cómo este elemento termina demonizándose, transformándose. Volvemos a la cuestión de Mefistófeles, ¿no? Como esa representación clásica del daimon. Y siempre se comenzó a ver al daimon en la Edad Media como algo malo, como algo negativo, lo carnal. Pensemos en las funciones y extrapolemos la cuestión de las funciones de la psique individual. Podemos extrapolarla culturalmente hablando y cómo ha ido tendiendo, cada cultura ha ido tendiendo a priorizar una función sobre la otra. Eh, la cultura contemporánea es una especie de mezcla de la función pensamiento que se apropia de la función sensación, ¿no? La racionalización de la sensibilidad, ¿no? Y que es lo que da la ciencia. Pero lo que está aconteciendo en el medioevo, en este caso, estamos hablando de la ascensión, sentimiento, eh, eh, como prioridad, pero al mismo tiempo la función eh, sensación, ¿no? La cuestión de lo carnal termina siendo prohibido porque es la mater, la materia, y bueno, sabemos todas las implicaciones que lleva esta cuestión. La negación, ¿no? Exacto, exacto. En este Y caso, ¿no? Lo demónico como negación de parte del cuerpo y el cuerpo como, exacto, o sea, porque perdón, la satanización de lo demónico. es decir, podemos hablar de la unilateralización del daimon, ¿no? Se ve una sola dimensión de lo que es el daimon. En este caso es su dimensión negativa, maligna, ¿no? De contraposición, maldita. eh, pero el individuo o la cultura se apropia del aspecto positivo, ¿no? Y los aspectos positivos se lo proyecta, en este caso, estamos hablando de Occidente, se lo proyecta a la visión de Dios como Dios amor, y Cristo como la representación de la figura de Dios hecha carne, ¿no? Eh,
pero en este sentido, ya con la ilustración y con los procesos que se empiezan a dar de desarrollo de la ciencia y la tecnología, ya se empieza a racionalizar todos los procesos de la vida consciente, ¿no? Y esta apropiación se empieza a dar desde un punto de vista lógico, ¿no? Que ya lo estamos viendo en el Medioevo, por ejemplo. En esta apropiación racional de la realidad sigue empujando la sensación, la intuición, la sigue empujando hacia los ínferos, ¿no? Y de ahí que se crean estas fracturas entre arte y ciencia, ¿no? Porque cuando uno entra a las catedrales del medioevo, sí, el arte, uno puede respirar el arte, ¿no? Pero el arte no está separado de una forma de ser, de una forma de existir. Sí, es pura vida, ¿no? Fíjate, Erne, que sobre eso mismo, cuando uno, o sea, esto se expresa muy bien, por ejemplo, ya en el Renacimiento. Con el Renacimiento hay un retomar, sobre todo por figuras como Alciro Ficino, ¿no? Digamos, que es ese gran restaurador del platonismo. Y de las primeras cuestiones que se rescatan ahí, mediación también de la filosofía árabe, que propició esto, por supuesto, ¿no? Es la concepción del eros platónico, esa concepción del eros platónico. Y por mucho que en el medioevo se haya buscado esa demonización, lo daimónico, de una u otra manera, encontraba los cauces por donde expresarse, ¿no? O sea, y tú lo estabas diciendo con lo de las catedrales también, en las propias catedrales, ¿no? O sea, el arte ahí se convirtió en esa especie de válvula de escape de lo daimónico. Y ya en el Renacimiento eso vuelve a ocupar un lugar importante, ¿no? Al poner como centro al hombre de nuevo, como centro de la reflexión al hombre, y a humanizar al propio, al propio Dios, a buscar esa vía de humanización, retorna a lo daimónico. La cuestión es que ya en la modernidad, a partir de esto que tú estabas mencionando en la ilustración, un poco que lo daimónico retorna reprimido, retorna a un daimon reprimido. Y por eso también este brote tan fuerte que se dio o sea, en el romanticismo, ¿no? Y una de las cuestiones que va a retomar el romanticismo, a partir también del estudio de los sueños, va a ser lo daimónico, justo eso, ¿no? O sea, recordar también la herencia que tiene el romanticismo Jung, que le viene del romanticismo. Y es lo que vamos a ver nosotros, cuando tú lo decías también, en Goethe, ¿no? En todo lo que se convirtió, o sea, las aventuras de joven Werther, en una forma de vivir, en un estilo de conectar con lo daimónico, más allá de que haya sido un libro, se llegó a transformar en una especie de manifiesto de romanticismo. Y uno empieza a ver cómo hay figuras que comienzan de nuevo a conectar con esa dimensión de lo daimónico. Y es curioso, porque incluso de las supuestas figuras más sistemáticas, más racionalistas, eso emerge de nuevo. Emerge, por ejemplo, en el propio Kant, en Immanuel Kant, no solo uno de los padres de la Ilustración, sino paradójicamente uno de los padres del romanticismo, cuando nos dice que es la imaginación, esa fuente oscura del alma, que difícilmente el hombre puede tener acceso a través de la razón, ¿no? Sí, muy curioso porque hay toda una serie de paradojas y de antinomias en torno a lo daimónico, lo que significa que aún demonizándose lo daimónico, su forma de salir y su manera de expresarse va a estar presente, como quiera que sea, ¿no? Y, y estaba pensando en Goethe y cómo él practicaba, sí, lo que lo diferenció del resto de los románticos, ¿no? Y la idea de practicar el renunciamiento. Y cómo Goethe, a través del propio Werther, eh, el desplegarse de manera simbólica, Werther muere y quien está muriendo es Goethe, pero Goethe acude a la expresión Werther como símbolo para no perecer en vida. Y eso
es como, sí, desde esta perspectiva, pues Bender es en sí una especie de encarnación daimónica, ¿no? Tendríamos que ponernos a investigar en torno a eso, ¿no? Aun cuando eh, yo he hecho algunas investigaciones en torno a Bender específicamente, pero nunca lo pensé desde esa perspectiva y de ver cómo las creaciones literarias eh, de Goethe eh, son más bien exorcizos, ¿no? Y dictados de Eros, su daimon. Ahí yo no sé qué te parece si hablamos un poco eh, más de esta cuestión de cómo se expresa el daimon. Y porque estuvimos dialogando los otros días, es decir, entre la última sesión y esta, y, y me venía siempre la idea, estamos hablando de imágenes, representaciones simbólicas, ¿no? Imaginación, pero no queremos que se confunda la cuestión de la imagen con simplemente la imagen visual, ¿no? La generación, la representación, ¿no? Los símbolos no necesariamente son imágenes visuales, es decir, la vista es uno de los sentidos, pero hay varios son los sentidos. Y por tanto, es decir, el daimon o el mensaje del daimon puede llegarnos a través de una imagen, pero también a través de un sonido, a través de una sensación, es decir, el cuerpo como expresión simbólica, a través de un pensamiento, e incluso, me atrevo a decir, a través del complejo de todas estas eh, expresiones, ¿no? Manifestaciones. Porque si estamos pensando, por ejemplo, los sueños, en los sueños siempre se habla de la cuestión de la ruptura del tiempo y el espacio, pero también hay una casualidad, hay un lenguaje, digamos, causalístico que se rompe por completo por muchos momentos, que hay mucha fuerza en las imágenes, ¿no? Y en los sonidos, pero aún así es como una especie de acto, una especie de obra que se está generando, ¿no? Y debiéramos percibir el sueño en sí como una representación daimónica y no simplemente un personaje dentro del sueño como el daimon. Es decir, el daimon, si bien puede encarnar en un personaje X, ya sea dentro de un sueño, ya sea como dentro de una obra literaria, ya sea dentro de un mito, en una visión, exacto. sí. No, al fin y al cabo es eso, pero es el todo, ¿no? Es la unidad. De ahí que estábamos hablando de la idea del daimon como alma y como espíritu, como alma en tanto múltiples manifestaciones incesantes, en manifestaciones simbólicas, símbolos que tienen significados abiertos, pero al mismo tiempo el daimon como una entidad única, como una representación de lo otro, ¿no? Una representación del humano total, pero al mismo tiempo del humano total fuera de mí, ese humano total que soy, pero que al mismo tiempo se encuentra fuera de mí y se me representa, que se me representa como una sustancia ajena que puede ser benévola o una sustancia ajena que puede ser eh, tener una actitud negativa respecto a mí, ¿no? Una actitud lacerante. O sea, una sustancia que puede estar enajenada, pero también una sustancia que puede llegar a estar alienada en el sentido de que puede contraponerse y dominarme o poseerme, ¿no? Entrar en la cuestión de la posesión. Eso me parece muy importante porque yo te decía, ¿no? O sea, cuando pensamos en lo daimónico, al momento yo pensaba en Hermes, ¿sí? Y también en la figura del ángel, ¿no? Por esto mismo, por la función de mediación que ocupaba, ¿no? Pero siendo mediación, y por eso insistimos en esto, que no se debe confundir lo daimónico, o sea, dentro de la complejidad que tiene llevar este asunto al lenguaje.
¿no? Quizás en un espacio más vivencial se comprende mucho mejor, por supuesto. Pero la complejidad de llevarlo al lenguaje, hay que entender que dentro de esas múltiples manifestaciones, ¿no? O sea, el daimon es la mediación entre el hombre y lo divino, ¿no? Es la mediación entre el hombre y, si se quiere, la totalidad, ese pleroma, ¿no? Por eso tú hablabas en la sesión anterior de la noción de nous, y habíamos hablado un poco de la idea de que hay un viaje que va de los complejos, ¿sí?, al sí mismo, ¿no? Hay un viaje que va de una confrontación inicial con los complejos, ¿no?, donde lo armónico se expresa eh, desde determinadas situaciones límite, donde lo armónico se expresa desde situaciones cotidianas en la vida, complejos que están tirando y están jalonando, pero en ese momento todavía no hay un diálogo con lo armónico, porque lo armónico, al expresarse desde los complejos, está uno en un estado de posesión, dirían los griegos, en un estado de ate, ¿no? Y luego cuando comienzan a manifestarse determinados arquetipos, sean en sueños, sean en visiones, sean en experiencias de sincronicidad, a partir de ahí, entonces ese diálogo con lo daimónico comienza a darse desde un punto de vista más abierto, ¿no? Las resistencias del yo ceden un espacio a un diálogo con esos contenidos del inconsciente, y un poco que la conciencia comienza a integrar en esa dialógica esos contenidos, ¿no?, si se quiere. Y luego la aparición, la manifestación del sí mismo como un proceso, dentro de ese proceso de individuación, todavía implica una conexión con lo daimónico. Porque sabemos que, por ejemplo, o sea, que en la obra de Jung, el sí mismo siempre es o sea, es, digamos, no es una meta a la que se alcanza inmediatamente. El ser humano siempre está en una constante mediación, ¿sí? Por lo tanto, lo daimónico, en esta triada, ¿no?, manifestándose como complejo, como arquetipo, y ya específicamente desde esa gran integración que es el sí mismo, tiene momentos, si se quiere, aún siendo la misma dimensión daimónica, aún siendo la misma realidad daimónica, ¿no? Sí, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es el daimon, el mensaje, el daimon, el mensajero Hermes? ¿O es el daimon lo divino? Estuvimos hablando a lo largo de la semana y eso salió a relucir. Y cómo a lo que accedemos tiene una relación directa con el ego. Es decir, a lo que podemos acceder es al mundo de lo daimónico, ¿no? Más allá de ese, el daimon nos comunica, nos hace tener contacto con aquello que llamamos lo divino. Aún así, toda interacción con aquello que llamamos divino es una mediación con el daimon. Por tanto, ¿no?, lo que llamamos divino quizás es lo daimónico, ¿no? Desde Claro. este punto de vista. Y al mismo tiempo, no deja de ser el mensajero. Y al mismo tiempo sigue siendo representaciones, imágenes, en diálogo. O sea, que hay que ver al daimon como una especie de figura fractálica, ¿no? En forma de fractal, ¿no? No es algo que ya es esto, ¿no? Es una representación o es el sí mismo enajenado o es lo divino, lo santo. No, es una conjunción de todos esos elementos. No Sí, puede ser. sí, 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 sí. No, de hecho, una de las cosas que constantemente nosotros vemos ahora en estos talleres vivenciales que estamos haciendo acá en La Habana, de modo híbrido, ¿no? Pero bueno, tú estás allá y lo hacemos aquí también, eh, y nos conectamos. Que muchos de los participantes que van a estos talleres, muchos están buscando refrescar esa creatividad que se ha perdido, ¿no? Muchos están buscando reconectar con una dimensión de cierta espontaneidad
Y nosotros muchas veces alertamos sobre esto, sobre la idea de que, o sea, de la misma forma que sucede con la imaginación activa, es un juego, pero es un juego serio, ¿no? Es un juego serio. Eh, y si bien la dimensión daimónica tiene esa espontaneidad, hay que entender que desde nuestra finitud, ¿sí? Lo que hacemos cuando conectamos con esa dimensión daimónica, cuando la hacemos consciente, no es cualquier cosa, es integrar contenidos que requieren cierta atención, es a través de las artes expresivas, si se quiere, en la propia imaginación activa, que así lo busca, ¿no? Es entablar diálogos auténticos con lo daimónico. Y en esos diálogos, cuando se da esa fractalidad, ¿no? Aparecen muchas veces estas preguntas. ¿Pero quién hizo esto? ¿No? ¿Soy yo el que lo hizo o fue otra cosa la que lo hizo? ¿No? O sea, ¿soy yo quien está llevando el pincel o hay algo más que lo sigue llevando? ¿Sí? O sea, ¿soy yo quien está tocando esta melodía o esta melodía me está tocando a mí? Algo así. Y como esta es la naturaleza de lo daimónico, ¿no? Esta es la naturaleza de lo daimónico. Habita en nosotros como algo otro, si se quiere, pero a su vez habita en nosotros como una dimensión de esa búsqueda de la totalidad en la que constantemente estamos en la vida, si se quiere. Entonces, hablábamos también sobre los peligros de lo daimónico, ¿no? Una mala conexión con lo daimónico al identificar desde el ego solamente ciertas capacidades, ciertas posibilidades que se dan en lo daimónico, ¿no? Desde su propia creatividad. O sea, en este sentido, lo daimónico no es ni positivo, ni negativo, ni bueno, ni malo, si se quiere. Es justo pensarlo como desde lo inconsciente, de esa manera, ¿sí? Pero una identificación desde el ego con esos contenidos daimónicos llevan a una mala gestión de esos potenciales, de esas capacidades, ¿sí? Sí, sí. Y quizás sí, en esta diferenciación que pudiéramos hacer un poco más relacionada con la cuestión de los tipos de emergencia, ¿no? Pensando un poco en growth, ¿no? En la emergencia, no sé cómo en inglés sería emergency, emergence. Serían dos tipos de emergencia. Una emergency, el término te lo dice, es decir, es algo urgente, es algo que es disruptivo, algo que está rompiendo, ¿no? En este caso es cuando las llamadas crisis que se dan, crisis de identidad, eh, y está este otro emergence, otro tipo de emergencia que es una emergencia progresiva de individuación, aun y cuando hay autores que hablen que la individuación es una parte del camino, no es el sentido completo, total del proceso, sino que incluso los budistas, es decir, Creo uno. que te refieres un poco a lo emergente, ¿no? A lo que emerge, Sí, lo sí, que que surge, va emergiendo, sí, brota del alma. uno va Ujú, emergiendo de ujú. manera Paulatina. progresiva, paulatina, a través del trabajo, meditación, introspección, el trabajo con las imágenes interiores, escucha activa, diálogo interno. Y el otro es cuando se genera a partir de la negación de las experiencias, es decir, de las experiencias oníricas que te están enviando mensajes, que es producto a la identificación con las imágenes o las máscaras de la vida consciente, ¿no? La persona. A mí me gustaría preguntarles algo que Sí. creo que en el caso de los complejos, ¿no? ¿Cómo podríamos vincular el concepto de los complejos con lo daimónico? ¿Podríamos decir que los daimónicos dialogan con los complejos para transformarlos? ¿O cómo podríamos relacionarlo dentro de la psique De respecto eso a lo estábamos, daimónico ante los complejos? sí, nosotros estamos hablando de eso curiosamente, ¿no? Y Exactamente. cómo percibir los complejos, ¿no? Tratando siempre de dialogar desde de los junguianos y al mismo tiempo
tratando de, ¿no? Pero la mirada junguiana en del este diálogo momento, propio y auténtico, sí. la mirada Sí, filosófica. sí, exacto. Que no podemos verlo, no podemos apreciar los complejos como complejo materno, ¿no? Es que tengo un problema con mi madre. No, el complejo materno es un complejo en el cual quizás el núcleo, la mayor fuerza gravitacional es un referente a la madre, pero ese complejo es un complejo de, yo ni me estaba hablando de funciones, pero bueno, el complejo de tramas que están aconteciendo. Es decir, tienes el complejo materno, pero también Son tienes... constelaciones, lo habíamos dicho así. Exacto. Sí, ahora Se está constelado. a Por eso eso su digo. relación con el arquetipo. Exacto. Pero el complejo materno al mismo tiempo está relacionado con lo que podemos llamar complejo paterno. Pero es decir, no podemos ver el complejo como una unidad cerrada, sino como constelaciones de diferentes complejos que están aconteciendo a la vez, que se Trama. están Hay una trama ahí. constelando. Exacto. Que se están constelando en torno a una figura central. Que esa figura central es un arquetipo, pudiéramos denominarlo, es un arquetipo, pero al mismo tiempo están aconteciendo varios arquetipos en esa constelación. Pensemos en las constelaciones de las estrellas. Hay una estrella que brilla de más, que es la estrella, que es el arquetipo que más está vibrando, y tenemos otras estrellas que están ahí constelándose en torno a esa. La cuestión es, y me gusta utilizar la metáfora siguiente, o la analogía siguiente. Mientras una estrella tiene mayor masa, ¿no? Por supuesto, es mayor, pero llega un punto en el cual la estrella se pudiera tornar un agujero negro. Que del brillo, ¿no? De lo brillante, de la estrella que está enviándote imágenes, alumbrándote, mostrándote cosas, ¿no? En este caso, ánima o ánimo, que te muestran mensajes, pero mensajes que tú no quieres escuchar, ¿no? Llega un punto en el cual se torna un agujero negro y lejos de irradiar luz, lo que hace es empiezas a absorber todo. Y todo lo que está alrededor comienza a ser alado, incluyendo la identidad egoica, ¿no? Y que lo puedo decir, esa identidad egoica es atraída, puede ser subsumida, puede ser captada, poseída por esa entidad que Disculpe, anímica. ¿puedes repetir el término entidad egoica? El Sí, término que usaste. ¿Cuál es el término? I don't know. Después cuando pongamos de nuevo el video lo vemos, ahora no fue algo muy espontáneo. Eh, pero sí, es decir, esta identidad egoica, es decir, el yo soy, ¿no? Yo soy esto, ¿no? De repente te ves al Complejo del yo. lado. Sí. Sí, Como habríamos de responder exacto. la mirada junguiana como el complejo del yo, ¿te refieres? Exacto, sería el complejo yo. Lo que ahí habría que quizás no dialogando con estas cuestiones, quizás yo podría ver la persona como un complejo. Yo, desde mi punto de vista, estoy viendo a la persona más como los complejos en su totalidad articulados, porque para mí persona no es únicamente la percepción que yo tengo, pues, que tengo de mí mismo respecto a la sociedad, ¿no? Esa mediación o qué hago respecto a la sociedad, sino que desde mi punto de vista todos los complejos son así en persona. Lo cual justifica la idea de que Jung esté hablando luego que si bien hay una especie de persona entre la vida consciente, ¿no? Si tenemos una especie de persona de la vida consciente, también hay una especie debiéramos inferir que hay una especie de persona de la vida inconsciente. Y esa especie de persona es la llama animus, ¿no? Entonces, si estamos hablando que los arquetipos son un núcleo de los complejos, en este caso, si la persona que él está nombrando es ánimo y ánimo, da a inferir que quizás los complejos, la persona en sí no es tanto un complejo, sino la totalidad articulada de los complejos. Pero bueno, Sí, sí, eso es, entendemos al ser, ¿no? Al yo como el ente regente de la totalidad de los complejos, ¿no? exacto, El yo está rigiendo, pero los complejos están allí, son bastantes, o sea, no es exacto. distinto para la Sí, realidad.
Y el daimon quizá, Mm. podríamos decir que el daimon, en cierta forma, como aquello que emerge, ¿no? Como esta explicación que dabas de aquello que emerge o que llega a, que es tomado por, Ahí está la lo que ya cuestión. como que transforma. De ahí viene la raíz de por qué Jung no está definiendo daimon en ningún momento. Porque Ujú, no se ajusta a su sistema, digamos, ujú, categoriado de nociones. Sí, lo cual no deja al mismo tiempo de ser verdadero de que él constantemente está mencionándolo, ¿no? ujú. O sea, Sí, que claro, fue un concepto extraído de la filosofía. no, ni siquiera extraído de la filosofía, es un concepto extraído de los antiguos, sí, de la historia de lo humano. Es decir, es una noción, si se quiere, hasta cierto punto cultural, Ujú. ¿no? Heredada, pero que no hay Sí, forma de... es muy Exacto, arcaica de hecho. exacto. Sí. Es muy pura, es decir, y Fíjate en que este, sí, en ese sí, sentido, el propio, discúlpame, el no, propio Rudolf Otto lo dice, ¿no? Lo decíamos en la sesión anterior, que de aquellas manifestaciones, de las más puras de lo luminoso, está lo daimónico, ¿sí? Manifestaciones daimónicas de lo daimónico, ahí, latentes, o sea, y luego manifiestan, ¿no? Por supuesto. No sé, abrimos la Biblia y está llena de manifestaciones daimónicas, contradictoriamente a lo que luego se va a convertir en una interpretación que quiere sacar lo daimónico fuera de ahí, ¿no? Porque implica que hay, en términos mitológicos y en términos místicos, implica que hay un diálogo con la divinidad a través de figuras, ¿no? Implica que hay una conexión con la divinidad, digamos, Moisés y la zarza ardiente, es una manifestación de lo demónico y es una manifestación luminosa, por supuesto. Y claro está, ¿quién puede definir eso? ¿Cómo se puede definir lo luminoso? ¿No? E incluso al nivel de complejo, hay momentos donde los complejos asumen un nivel de automatización en la vida, ¿no? Hasta que llega un momento que te dice, espérate un momento, espérate, aguanta. Aquí hay algo que está tirando de los hilos, ¿qué cosa es? ¿No? Aún desde los complejos, en ese momento, hay algo que es hasta cierto punto luminoso, porque o sea, los complejos nos tienen tomados. Y cuando uno llega a ese nivel, al menos básico de conciencia de, hay algo aquí que no soy yo, porque yo no quiero que esto suceda. Era la misma experiencia que tenían, por ejemplo, los griegos con lo que llamaban até, ¿no? Ese estado de estar nublado, la neblina, la ira de Aquiles, y luego Aquiles, ¿qué fue lo que hice? Mira esto es un desastre, pero lo hice yo, fui yo quien lo hizo, sí, fuiste tú quien lo hiciste, ¿no? Fuiste tú y no fuiste tú el que lo hiciste. O sea, entonces, no tiene una definición más allá de que haya pasado a la filosofía, por el conocido daimon socrático, y haya, o sea, haya pasado a la filosofía también por otras escuelas de filosofía de vida que conectaron con esto, ¿no? Pero ya en la psicología primitiva, no solo la de los griegos, sino en esa especie de protopsicología que hay en todas las corrientes místicas e iniciáticas, está presente lo daimónico, ¿no? Digo más, no solo está presente desde figuras psíquicas interiores, que esto es otro tema que habíamos hablado, ¿no? Se nos van a quedar cosas sobre el tintero un montón, ¿no? Pero bueno, la figura del maestro guía, pero no del maestro guía solamente interior, sino también afuera, el que aparece. Manifestaciones daimónicas que podríamos decir que son daimónicas, ¿no? Porque se manifiestan como destino de situaciones que acontecen afuera, pero que son y que remiten a una constelación interior, si se quiere. O sea, por lo tanto, lo daimónico no podemos reducirlo, no se deja reducir. Por eso, por ejemplo, Rudolf Otto, cuando hablaba de lo luminoso, y las múltiples expresiones de lo luminoso, no creo que se quede nada más dentro de lo arquetipal,
está expresado de muchas maneras, ¿no? Si no, bueno, las personas culturalmente no tendrían necesidad de religión, ¿no? Pienses en eso para que se vea lo complejo del tema. Rudolf Otto insistía, como también insistía Freud cuando hablaba del inconsciente, de que era algo así como lo que Kant quería decir cuando hablaba de cosa en sí. Bien, era algo así como una cosa en sí, a la que no teníamos acceso, sino solamente como fenómeno, pero no como cosa en sí, no por la cosa misma. Bien, y cuando hablamos de lo daimónico, esa relación que tiene como alma, en esa igualdad de lo daimónico con la psique, estamos hablando en esos términos. O sea, por eso esa paradoja, ¿no? La paradoja de que se manifieste como ego, pero se manifieste como algo más que ego. Entonces, ahí hay un hilo de Ariadna, que entra por la puerta de los complejos, que esa es la gran primera puerta. Si no, no hay una verdadera confrontación con uno mismo. Por supuesto, no hay un salto, no hay un salto posible de los complejos a los arquetipos, como tantas veces se ha dicho. Ahí, bueno, ya que Se le se cayó. cayó a, se le Sí, cayó a Josnier, pero ahí ya volvió. viene. Aprovecho y meto la cuña. Ahí, siguiendo con la misma idea Sí, de, de los complejos, ¿no? Y cómo la relación que tiene con lo daimónico. Y la analogía que estaba haciendo con lo de las constelaciones, ¿no? Si bien en los complejos se están constelando en lo externo, también se están complejando arquetipalmente en lo interno, en el mundo interno. De ahí es que si tenemos eh, un problema con la madre, porque puede ser transformado del mundo arquetipal con la bruja, quizás, con la cuestión de la bruja, y se puede generar una trama en la cual se emane el arquetipo, el daimon se manifiesta como bruja. Al mismo tiempo, el daimon se puede estar manifestando como el mago o el sabio a la vez. O sea, no es que se va a manifestar únicamente a partir de una sola figura, sino que está dialogando con respecto al ego en los sueños, por ejemplo, o imaginaciones del ego, eh, presentando diferentes caracteres. Uno que va a ser esta imagen que tiene una gran carga energética, que es la raíz del conflicto, ¿no? Con el ego, pero va a aparecer otras figuras representadas, es decir, los otros arquetipos representados, que pueden auxiliar al ego en ese pasaje. Y a eso es lo que llamamos el periplo. Es decir, el periplo heroico de la psiquis va de eso. Es decir, no es únicamente el ego confrontándose con el daimon, sino es el ego y el daimon dialogando, donde el daimon le presenta imágenes antagónicas, pero también le presenta imágenes de salvación, si se quiere. Sí, de modo que el hilo de Ariadna del que estamos hablando es lo daimónico que está tirando. Y lo que lo que se nos manifestaba inicialmente como algo que se nos contraponía, luego se convierte en una guía, ¿no? Luego se convierte en una guía. Y es cuando los complejos, en ese pase, en esa transición hacia lo arquetipal, uno descubre que detrás de un complejo hay un arquetipo y hay una constelación, hay una trama mítica en la que uno está insertado, ¿no? De alguna manera. O sea, y vivirla, ya lo decía Jung, o sea, en su propia autobiografía, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, de eso va la vida, ¿no? De vivir tu propio mito, de vivir tu propio mito. Entonces, el daimon es esa posibilidad, es la posibilidad de reconectar con nuestro propio mito. O sea, un mito sin daimon es un mito sin Gandalf, ¿no? Es un mito sin Filemón, es un mito sin Zaratustra, y bueno, así, si se quiere. Es un mito sin hadas también. Cuando tú quitas esas figuras que son tan claves, de pronto desaparece, hay algo que se desmonta, hay algo que se desmonta, ¿no?
Bueno, chicos, debo avisarles que lamentablemente se nos acaba de ir el tiempo, que estos webinars de promo son muy cortos porque después tenemos que pasar la Zoom para otra actividad, pero de verdad que ha estado súper Claro. interesante. Me encantó esta visión, ¿no? Es importante haber aclarado este término que puede ser tan complejo y porque lo es, ¿no? Lo decía, es el hilo de Ariana, es lo que me gustó mucho la metáfora. Ujú. Es aquello que siempre va a ir destapando más allá, más allá, más allá en nuestra psique. Eso funciona. Cuando pensaba en eso, ¿no? Eso funciona, mover, remover, mover, hacer que emerja, sacudir. Bellísimo. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Creo que no tenemos preguntas. Déjame ver. Pero, bueno, vamos a tener que decirle a nuestros oyentes que de todas maneras quien oiga la charla después o quiera hacer algunas preguntas puede dejarlas en nuestro Facebook y se le estará contestando después. Correcto. Ok. Será un placer hacerlo. Pero bueno, Muchas maravilloso. gracias. Maravilloso y agradecida, lo siento por su compañía. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Un fuerte abrazo para todas y todos. Un abrazo. Cuídense.